Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre la historia de una de las calles, digamos, más populares que tiene Málaga, la calle Carreterías. Lo primero que tenemos que decir sobre el origen de esta calle es que esta calle antiguamente, en tiempos de los musulmanes, era lo que constituía el foso de la ciudad, el foso defensivo a extramuros de la ciudad. Como saben ustedes, Málaga estaba rodeada de una muralla defensiva y por la parte donde estaba la carretería pues había un foso que prevenía pues o impedía un poco el ataque rápido de gentes que vinieran de fuera de las murallas. De ahí que existiera este foso, como tantas veces hemos visto en películas de la Edad Media, esos fosos medievales que había con agua y tal, para evitar que pasaran los enemigos. Bueno, pues Málaga tenía un foso de estas características. Cuando entraron ya los cristianos y los cristianos se establecieron en Málaga, los ataques dejaron que venían del campo, dejaron de sucederse y aquel foso dejó de tener esa utilidad que primigeniamente había tenido. Por lo tanto, pues el foso lo que se convirtió fue en un basurero que estaba a extramuros de la ciudad. Todo el que tenía que tirar algo tiraba allí. Bueno, aquello era un lugar pues insalubre, pestilente, y que bueno, pues todos querían dejar de que, o sea, tapar aquello, porque aquello la verdad le traía más perjuicio que beneficio. Entonces, antes de que taparan aquel foso, los malagueños, entonces, viendo que ya no había peligro fuera, en lo que ellos llamaban los arrabales, que era la parte de fuera de las murallas, hicieron una serie de boquetes por algunas partes de la muralla y por allí pasaban, y para cruzar el muro establecieron una serie de puentes muy precarios hechos de tablones de madera, etcétera, etcétera, por donde ellos pasaban diariamente, cruzaban a aquellos arrabales y allí pues se dedicaban pues a sus huertas que habían montado por allí, tenían sus cochiqueras con sus cerdos, tenían pues sus rebaños de ovejas, de cabras, de vacas, etcétera, etcétera, y diariamente salían allí a cuidarlo. Con el tiempo ya no solamente salían a cuidarlo, sino que allí en aquellos arrabales empezaron a establecerse una serie de casas, chozas, donde ellos vivían y no tenían que estar viniendo constantemente de Málaga a los arrabales, además con el consiguiente peligro cuando se iban de que alguien podía pues robarle alguno de aquellos animales o hacerle algún perjuicio. Con el tiempo se decidió de que aquella calle, esto fue en el primer tercio del siglo XVI, se decidió taponar todo lo que era el foso de la ciudad, de esta calle Carretería, que desde el muro de Puerta Nueva al muro de Buenaventura, que es lo que ocupa la calle Carretería, son unos 550 metros aproximadamente. Entonces ese muro, ese foso fue cubierto con tierra y quedó muy apelmazada para arriba para que la gente pudiera circular sin problemas por encima de esta tierra. ¿Qué pasa? Pues cuando llovía pues se formaba allí un fanguizal tremendo, hasta que decidieron pues que había que de alguna manera asfaltarla. Suponemos, no tengo datos de esto, que al principio lo asfaltarían pues con una serie de piedras, etcétera, etcétera, y luego pues ya lo hicieron ya en el siglo XIX, pues ya estaba más digamos más asfaltado como
como se suelen asfaltar las calles, no como ahora, pero sí como se asfaltaban antes, adoquinadas, etcétera, etcétera. Bien, pues esta calle empezó a ser ya muy populosa, ya la gente iba y venía con toda la libertad, no tenían que cruzar aquellos puentes. En el siglo XVIII empezaron a construirse las primeras casas, digamos, a extramuros de la ciudad. Es decir, el ayuntamiento autorizó para que la gente que quisiera y compraran terrenos y tal, pues pudieran construir sus casas adosadas a lo que era el muro. Y así se empezó creando esta calle. Lo primero que se hizo fue la parte que daba al muro, es decir, conforme entramos por carretería, desde el muro de Puerta Nueva, pues a mano derecha eran los números impares y toda esa tira de casas fueron construidas en primer lugar. Luego, con el tiempo, empezaron a construir la acera de enfrente. Y esta calle pues se convirtió en una calle muy populosa, muy abigarrada de gente. Todo el mundo que venía de los pueblos paraban allí, por allí hacían sus compras, y aquello se convirtió en una calle sumamente comercial. Hay que destacar que, pues no sé por qué motivo, pero fue el lugar ideal para que muchos fabricantes de muebles instalaran allí sus empresas. De hecho, Carretería, pues hasta prácticamente hace unos años, ha destacado porque allí había gran cantidad de comercios que se dedicaban a la venta de muebles de todo tipo. Esta calle en un primer momento se llamó Calle de San Francisco, y era porque en esta calle, a mediación de esta calle, existía una iglesia con esa advocación, la iglesia de San Francisco, que luego desapareció. Entonces, en aquella época, en el año 1566, pues, como digo, esta calle empezó a llamarse de este modo, Calle de San Francisco. Luego, esta iglesia desapareció y en el siglo XIX adoptó otro nombre, que fue la calle Torrijos, en recuerdo a don José María Torrijos, libertador, defensor de las libertades constitucionales de España, y que fue asesinado aquí en las playas del Burto. Y posteriormente se llamó Calle Carretería. ¿De dónde viene el nombre Calle Carretería? Pues el nombre Carretería era porque todos los que venían de los pueblos, que venían a Málaga y venían en sus carretas a hacer transacciones comerciales, venían con sus productos de la huerta y tal, su, digamos, parking, por decirlo de una manera más moderna, era en esta calle. Todas esas carretas paraban aquí en esta calle y se formaban unas hileras enormes de carretas. De ahí que empezaron a llamarle Calle Carretería, de carretas. Esta calle, como digo, fue muy populosa, fue una calle donde se hacían todo el mundo vendía allí, entonces no existían los mercados que hoy pues podemos tener, y entonces pues todo se hacía como venta ambulante, y cualquiera pues se establecía, ponía un tenderete allí en Calle Carretería o en otras partes de Málaga, pero especialmente allí en Calle Carretería, y empezaba a vender el pescado fresco del día, la carne, que muchas veces la tenían que matar los pollos allí, como hacen en los socos, por ejemplo, cuando hemos ido a estos socos de Marruecos, a Fez o a Chauen, o etcétera, etcétera, que al no tener electricidad pues tienen que matar a los animales allí mismo, ¿no? Y entonces allí había unas correntías de sangre hacia unos canales que bueno, pues causaban malos olores, traían moscas y tal. Pero además pasaba que cuando el tiempo estaba malo,
amenazaba lluvia y tal, e incluso cuando el tiempo hacía bueno también. Muchos de estos comerciantes se metían dentro de los soportales de aquellas casas para vender. Y fíjense en aquella época, entre el griterío de la gente, porque en Málaga somos muy de hacerlo todo de voz en vivo, ¿no? Gritando, cantando, somos muy pregoneros. Y entonces, pues, entre el jaleo de la gente que acudían a estos puestos y el jaleo de los que vendían, allí no había quien parara, era un volverse loco en aquel bulli de gente. Pero además, si tenemos en cuenta lo que antes hemos comentado sobre la insalubridad que se vivía en aquellos sitios, la sangre, los fluidos que corrían de aquellos puestos, el agua sucia, las moscas que venían en tropel, pues hacía que los vecinos estuvieran verdaderamente agobiados y protestaban cada 2 por 3 al ayuntamiento para que esto desapareciera. Y el ayuntamiento pues estableció unos puntos de venta que eran los primeros mercados que se establecieron en Málaga, especialmente el mercado de Atarzana, donde comenzó a venderse, fíjense una cosa que hoy es muy normal, la carne de ternera, que entonces en Málaga apenas había carne de ternera, solo se la permitían pues gente de mucho poder adquisitivo, y se llamaba carne de hebra, le llamaban a esta carne. Y allí en el mercado de Atarzana se establecieron unos puestos oficiales y obligaban a la gente a que de alguna manera se establecieran en estos puestos ya oficiales y controlados. Lo que pasa es que no todo el mundo aceptó aquello y seguían vendiendo por la calle como bien les daba a entender su manera de hacer aquellos negocios. Esta calle Carretería, empezó a ser también poblada por gente de rancio abolengo, es decir, de gente de alcurnia. De hecho, en calle Carretería se pueden ver diferentes casas palaciegas, como la casa, por ejemplo, una de las más emblemáticas, la casa del Marqués de Valdeflores, y todas ellas tienen pues prácticamente sus blasones colocados en los soportales de esas casas. Hay casas que son verdaderas maravillas. En esta calle hay muchos malagueños no lo saben, existía una de las principales puertas que tenía la muralla, antigua muralla de la ciudad, que era la puerta de Antequera, por donde entraban los que venían de esta zona de Málaga. Y esa puerta quedó, digamos, inutilizada y actualmente está convertida en una calle muy normalita, que, bueno, pues se llama calle Puerta de Antequera. Os digo, cuando paséis por Carretería, muy próxima a lo que es la calle Postigo Arance, pues allí veréis una calle que vamos hacia la Iglesia de la Salud, de la Cofradía de la Salud. Bueno, pues esa calle es la Puerta de Antequera. Con respecto al muro, tengo que decir que, bueno, si vamos por Carretería podemos ver parte del lienzo de muralla que aún se conserva. Yo casi os pediría o aconsejaría de que si queréis ver esta muralla bien, pues le deis la vuelta, entréis por esa puerta de Antequera y a la espalda veis lo que es la muralla, pero más conservada como estaba antiguamente y no tan, digamos, arregladita como está ahora. Otra cosa que también tuvo en jaque a las autoridades malagueñas, al ayuntamiento, que por cierto el ayuntamiento también se instaló en el siglo XIX, se instaló
allí en Carretería, muchas de sus dependencias se instalaron allí. De hecho, todavía hay allí muchas instituciones de carácter autonómico. Y bueno, pues como digo, uno de los principales problemas que se encontró esta calle es que por allí pasaba el tranvía y los troles estaban, lógicamente eran de tipo aéreo, eran cables que cruzaban por arriba. Pero de casa en casa, cuando ya llegó la electricidad, empezaron a pasarse cables y la calle estaba llena de cables. Aquello era, vamos, era horrendo, ¿no? Y hasta que decidieron soterrar todo aquello y canalizar aquellos cables, pues la verdad que lo pasaron malamente. Ya luego desapareció el tranvía y la cosa pues se normalizó. Hoy en día esta calle, por cierto, tengo que decir que la electricidad, que es un dato muy curioso, cuando al principio de la electricidad, todas estas casas, cuando venía el cobrador de la luz, no le cobraban por el consumo, sino por la cantidad de bombillas que tenían. ¿Qué pasaba? Pues la picaresca malagueña, como siempre, hacía de la suya. Cuando veían venir al cobrador de la luz, empezaban a avisarse unos a otros y empezaban a guardarse, a quitar bombillas y a esconder bombillas para pagar menos. Eso es una anécdota que no solamente pasaba allí, pasaba en todos lados. Y ya para terminar, comentar que aquella calle Carretería, cuando ya se configuró en calle, las casas estaban pintadas de un ocre claro, es decir, lo que le llamamos un albero, porque entonces las casas de Málaga, contrariamente a lo que muchos creen, que siempre hemos creído que todas las casas eran blancas, porque Málaga es una ciudad blanca, bonita, resplandeciente, pero entonces las casas estaban pintadas de un color ocre y los zócalos de las fachadas de las casas, casi a 1 metro o incluso algunas veces algo más, estaban pintadas con alquitrán que es negro, que recorría toda la calle. Eso se hacía con el fin de que, como allí había ciertas humedades, porque muy próximo estaba el río Guadalmedina, está el río Guadalmedina, y eso pues traía humedades, pues para que evitaran esas humedades e incluso la suciedad y no tener que estar constantemente limpiando. Y bueno, ya digo, calle Carretería es una calle muy popular malagueña, donde se han vivido muchas historias. Fíjense, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que saben que allí en calle Carretería, en una de las calles que da a la plaza de Viñeros, se encuentra el Museo del Vino. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Por un lado tenemos el Museo del Vino en la plaza de Viñeros, y como a unos 20 metros, ya saliendo en calle Carretería en la esquina, tenemos la sede de Alcohólicos Anónimos. Una paradoja que a mí cada vez que paso me llama la atención. Aunque Alcohólicos Anónimos tiene también otra sede y hacen una labor magnífica junto al Puente de la Esperanza. También calle Carretería tiene una cosa que a nosotros los malagueños pues como que le tenemos mucho cariño, y es esa tribuna de los pobres. Los que vivimos en Málaga, todo el mundo sabe que es la tribuna de los pobres, pero para quien no sea de Málaga, deciros que tribuna de los pobres no es nada más que una bajada que hay hacia calle Carretería, con una escalonada, y que cuando llega Semana Santa, la gente del pueblo, la gente llana, corren a buscar su localidad. Su localidad es buscar un escalón donde sentarse, y como hace rampa, pues las procesiones allí se ven de manera magnífica. Tanto es así que aquello es un símbolo ya cuando llega nuestra Semana Santa malagueña, la tribuna de los pobres en calle Carretería, y los tronos y todos
los nazarenos y todos los que pasan por allí saben que es un punto muy importante, y cuando pasan por allí los tronos, pues incluso digamos se esmeran en su paso por esta calle. Bueno, como os digo, esta calle tiene mucho más que hablar, pero no nos da mucho más tiempo estos vídeos, y bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, os ruego que le deis al like, si os podéis suscribir, mejor, que es gratuito. Y bueno, la semana que viene hablaremos, y vamos a hablar de cosas muy interesantes, y es de cómo veíamos o cómo vimos o sentimos o disfrutamos del cine en Málaga, coincidiendo con esta fecha que es donde se celebra el Festival del Cine de Málaga, que en esta ocasión cumple su 25 aniversario. Estoy seguro que muchos os vais a reír, os va a gustar y vais a rememorar, por lo menos los que son de mi edad, aquellos días de cine que vivimos en Málaga. Muchas gracias y hasta la semana que viene.